El origen de la palabra kamikaze. Kamikaze es una palabra japonesa que proviene de kami, que significa dios, y kaze, que significa viento, y que se suele traducir como viento divino o aliento de los dioses. El nombre japonés con el que eran conocidos originalmente es Tokubetsu Kokegi Tai, que significa escuadrón de ataque especial. Su abreviación de uso más extendido para nombrar esta unidad especial de ataque es Tokotai. Los traductores americanos usaron el término kamikaze para aludir a los ataques suicidas de dicha unidad. Su origen proviene de 1274, cuando Kublai Khan y sus mongoles mandaron una gran flota naval para invadir Japón. Todo Japón rezó a los dioses para su salvación. Un gran tifón destruyó gran parte de la flota invasora. Este tifón fue llamado kamikaze o viento divino. En 1281, Khan trató nuevamente de invadir Japón y otra vez un kamikaze destruyó su armada. ¿Cuál era la táctica de los kamikazes? Durante la Segunda Guerra Mundial, los kamikazes eran pilotos de un cuerpo de asalto especial de Japón, que llevaban a cabo misiones suicidas. El vicealmirante Takehiro Onishi, jefe de la primera flota aérea de Japón, era la persona responsable de enviar a la muerte a este grupo. En un principio, Onishi se opuso a esta táctica. Sin embargo, cambió de opinión cuando la Marina Imperial perdió cientos de aviones y pilotos en la Batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944. La táctica consistía en organizar unidades de ataques suicidas formadas por cazas de A6M0 armados con bombas de 250 kilos y finalmente estrellar cada avión contra objetivos enemigos. Perfil de los soldados. Los pilotos eran personas que se ofrecían voluntarias, jóvenes de 25 a 35 años, en algunos casos adolescentes de 17, procedentes de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa. Aunque inicialmente la mayoría de los pilotos eran licenciados recién salidos de las escuelas de vuelo, pronto acabaron reclutando cadetes e incluso voluntarios de las universidades motivados por la lealtad a su patria y su adoración por el emperador. El elemento que más predominaba en todos estos voluntarios era la cultura del colectivo basada en el sacrificio personal por el bien familiar y de la comunidad, algo muy arraigado en la sociedad japonesa bajo el nombre de Yamatodashi. Tan profundo era el sentimiento de morir en favor del colectivo en Japón, un término conocido como el Rippanashi, que la mayor parte de los kamikazes procedieron de todas las clases sociales, niveles culturales del país y diferentes religiones, con tal de acudir a la defensa de la patria. Curiosamente, la mayor parte de los kamikazes fueron jóvenes de un alto nivel intelectual, con una elevada capacidad crítica, licenciados en varios idiomas y conocedores de la política nacional e internacional. Además de la profesión de pilotos, muchos de los suicidas fueron ingenieros, abogados, economistas, escritores, filólogos. Jamás entre los kamikazes se aceptó a todos aquellos voluntarios que fueran hijos únicos en la familia para evitar romper la estirpe. No obstante, hubo casos de personas en esta situación que insistieron, como por ejemplo una madre indignada que escribió una carta a un jefe militar a quien le reprochó no haber autorizado a su hijo a suicidarse por el emperador, algo que obligó a este mando a rectificar y a convertir al solicitante en kamikaze. Hubo un reducido número de kamikazes que, a diferencia de la mayoría, no fue del todo voluntario a las misiones suicidas. Muchos eran jóvenes que entendían que la guerra estaba perdida y que si se convirtieron en kamikazes fue por el simple hecho de que en Japón todos los hombres habían de acatar una serie de obligaciones colectivas sin posibilidad de negarse para no dañar el orgullo propio y el de la familia. Menos comunes fueron los casos de kamikazes que regresaron con vida de sus misiones y por ello fueron duramente castigados. Por ejemplo, un joven kamikaze llamado Kenichiro Onuki fue alcanzado por fuego de un caza norteamericano cuando estaba a punto de estrellar el avión, por lo que su aparato perdió la dirección y se vio obligado a aterrizar forzosamente en una isla cercana con la intención de reparar su aparato y suicidarse más tarde. Sin embargo, nada más tomar tierra, los soldados japoneses le acusaron de cobarde y sin juicio previo le encerraron en una prisión donde sufrió tortura y vejaciones. Por suerte, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Onuki sería liberado y devuelto a casa para relatar su increíble experiencia de haber sido un kamikaze superviviente. Entre octubre de 1944 y agosto de 1945, pilotos de guerra japoneses adoptaron maniobras suicidas sin precedentes para frenar a la Fuerza Naval norteamericana. No obstante, estos sacrificios no consiguieron detener la victoria estadounidense. Primer ataque kamikaze en las Filipinas. El 25 de octubre de 1944 se llevó a cabo por primera vez el nuevo método bélico de los ataques kamikaze. Se produjo durante la batalla del Golfo de Leyte, en Filipinas. La Operación Shaw era la estrategia nipona para impedir el avance norteamericano. Para que esta operación diese resultado, se necesitaba que la segunda flota apareciese, de forma que pudiesen concentrar toda su fuerza en una batalla naval decisiva contra la US Navy, que iba dirección a Leyte con la finalidad de invadir Filipinas. Para conseguir que el vicealmirante Kurita, comandante de la segunda flota, llegase a tiempo, tenían que provocar un retraso de una semana a la flota de Estados Unidos. Para esta misión se formaron los primeros 4 grupos de kamikazes: Shikishima, Yamato, Asai y Yamazakura.
El objetivo de los ataques suicidas de Japón eran los barcos de guerra de los Estados Unidos. Como resultado, más de 5.000 pilotos kamikazes murieron en el Golfo de Leyte, provocando el hundimiento de 34 buques y la muerte de 3.000 soldados estadounidenses y británicos. Banzai en Iwo Jima. Cuando se produjo la invasión de Estados Unidos a la isla de Iwo Jima en febrero de 1945, los japoneses enviaron kamikazes a las islas Ryukyu agrupados en las escuadrillas Azusa. Reunidos en la isla de Hachiko-jima, un buen puñado de aviones volaron hacia la zona de batalla. En la tarde del 21 de febrero de 1945, varias oleadas de aviones kamikazes aparecieron sobre la isla de Iwo Jima. El primer avión, un bombardero Mitsubishi G4M Betty, se estrelló contra el portaaviones USS Bismarck Sea, causando en el buque una zozobra y por tanto posterior hundimiento, con 218 muertes a bordo. Simultáneamente, dos cazas Tiro chocaron contra el portaaviones USS Saratoga, al cual destrozaron su cubierta superior y abrieron una brecha bajo su línea de flotación, matando a 123 marineros. Poco después, el tragaminas USS Keokuk fue impactado por un torpedero Nakajima B-5N que le provocó 17 muertos, exactamente igual que el portaaviones USS Lunga Point y la barcaza LST-477, que recibieron daños ligeros por colisiones mal efectuadas. Los resultados fueron malos para los kamikazes en la batalla de Iwo Jima. A costa de numerosos aviones perdidos, únicamente hundieron a un portaaviones, dañaron dos más y averiaron embarcaciones menores, matando a 358 norteamericanos. Oleadas en Okinawa. La batalla de Okinawa fue el último intento de la fanática resistencia japonesa antes del ocaso final de Japón. Para ello, el Imperio del Sol concentró a su mayor flota aérea de kamikazes, consistente en más de 1.000 hombres, aviones y cohetes, a reacción Oka con la única intención de estamparse contra barcos enemigos. Sin embargo, por aquel entonces Estados Unidos ya había tomado cartas en el asunto y había adoptado una nueva táctica consistente en dispositivos de pantallas de baterías y ametralladoras antiaéreas para cubrir sectores del cielo, lo que conjuntamente con grandes concentraciones de cazas Corsair y Hellcats harían inviable cualquier intento nipón de aproximarse a los barcos. Por si fuera poco, la falta de pilotos en Japón había obligado a los militares a escoger voluntarios sin apenas experiencia ni horas de vuelo suficientes, lo que, sumado a la falta de aviones por culpa de la destrucción de las industrias japonesas a manos de las fuerzas aéreas aliadas, hacía realmente difícil que los kamikazes lograran las esperanzadoras expectativas planteadas por Tokio. Mientras la flota estadounidense US Navy se aproximaba a Okinawa el 19 de marzo de 1945, los buques aliados fueron interceptados por un grupo de aviones kamikaze. Primeramente, el portaaviones USS Wasp encajó el impacto directo de un Ciro sobre la cubierta que le provocó daños graves y mató a 101 miembros de su tripulación. Sin embargo, el peor destino sufrió el portaaviones USS Franklin después de que un kamikaze chocara violentamente contra el casco, haciendo escorar el buque y provocando su completa destrucción, lo que causó la muerte a 724 marineros y dejó heridos a otros 265. Bajo el nombre de Operación Kikusui, jornada tras jornada de la batalla de Okinawa, los aviones kamikazes se estamparon uno a uno contra los barcos estadounidenses y británicos. Finalmente, tras la derrota de Japón, el creador de los kamikazes, Takehiro Onishi, se hizo el harakiri para morir con honor. La efectividad de los ataques suicidas no fue muy elevada. Aunque al comienzo tuvieron éxito y una gran influencia positiva en la moral nipona, las cifras totales no fueron tan eficaces en la estrategia de guerra global. Además, el sentido original de la unidad especial, que era favorecer el éxito de la Operación Shaw, fue un fracaso. También hay que decir que no consiguieron frenar la inminente victoria norteamericana en el Pacífico. Los lanzamientos de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki fueron definitivos.